de Corintios 13, versículo 13 también. Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo cada viernes. Fíjense que en el día de hoy, pues el mundo se toma un tiempo para, bueno, no sé si decir entre comillas, pero, ¿verdad?, conmemorar la crucifixión del Señor. Para nosotros es un recuerdo de todos los días. Para nosotros quizás no es malo si no lo recordamos hoy específicamente, pero es bueno recordarlo también, ¿verdad?, junto con el mundo. Por ejemplo, cuando el mundo celebra San Valentín, pues nosotros un día más celebramos el amor de Dios. Cuando es el Día de las Madres, nosotros lo celebramos, pero también el resto del año también es Día de las Madres, al igual de los padres, y etcétera, etcétera. Y no sé si fue coincidencia o verdad, pero hoy exactamente, en este día, el tema de esta serie aterrizó en este viernes, ¿verdad?, el que conocen como Viernes de Resurrección. Y dentro de las virtudes que hemos estado compartiendo, hablamos de esta serie, que son 12 virtudes que transformarán nuestra vida si la ponemos en práctica. Hoy voy a hablar de la virtud más grande, más importante, más poderosa, y es la virtud del amor. Vamos a leer 1 Corintios 13, versículo 13. Acompáñenme a este verso. Fíjense, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, luego dice, pero el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Cuando lleguemos al reino de los cielos, no vamos a necesitar fe. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía que no se necesita fe en el cielo? Ni oración, ni predicación, ¿verdad que no? Ni ayunar, ni perdonar. Pero, por ejemplo, la adoración sí va a ser constante y eterna. Ahora, no piense que cuando hablamos de adoración eterna, vamos a estar en un servicio eterno cantando, ¿verdad? La adoración se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es cantando, le cantamos a Dios, ¿verdad? Le alabamos, le adoramos. Pero el amor es el fundamento de todo, especialmente del reino de los cielos. Las leyes, los 10 mandamientos están fundamentados en el amor. Ustedes cuando ven su familia, el fundamento, la esencia, el vínculo más fuerte es el amor, ¿sí o no? Y aquí Pablo nos recuerda que hay cosas que van a pasar, hay cosas que no van a existir para siempre. En el contexto allí dice que las profecías van a pasar un día. Los corintios estaban peleando por los dones y se olvidaron del fruto mayor, que es el amor. Si nos preguntamos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, la virtud más importante, como ya dije, la más grande de todas las virtudes, podemos decir que es la virtud del amor. La virtud del amor es la que podemos así entenderlo, se enseñorea de todas las virtudes que existen. Por mucho tiempo el amor es una de las virtudes más mal interpretada de todos los tiempos. O sea, la gente le da su sentido personal a lo que es el amor, ¿verdad? De repente escuchamos personas que dicen, no, si para ti el amor es este, para mí el amor es otra cosa. Y en sentido fundamental y esencial, no es, o sea, el amor no es algo así como que lo que tú piensas o lo que yo pienso, ¿verdad? Vamos a ver por qué más adelante. Muchos interpretan el amor como un sentimiento emocional, algunos así lo entienden. Y fíjense, esto que voy a mencionar en esta lista, es posible que el amor refleje estas cosas, pero en sentido fundamental no es ese el amor de lo que voy a estar mencionando, por lo menos no hasta el momento. Repito, muchos creen que el amor es sentimiento emocional. Muchos piensan o otros piensan que el amor es romántico. Ahora pregunto, ¿el amor es romántico? ¿Sí o no? ¿Es sentimiento emocional también? Claro, pero en fundamento no es nada más eso, ¿verdad? Sí, no es el fundamento del amor. Otros piensan que el amor es fantasioso. Otros piensan que amar es estar de acuerdo con todo el mundo para que nadie se enoje. Bueno, esa es una manera como el mundo ve el amor. Eso es como, imagínese usted a sus hijos, para que no se enojen, no le van a decir nada, ¿verdad?
Y otros piensan que el amor es complacer a todos, ¿verdad? Para quedar bien con las personas. Bueno, vivimos en un mundo donde la palabra amor es usada de manera muy subjetiva y personal. Lo que para ti es amor, quizás para mí no es amor, así piensa el mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a usar unos ejemplos. Los griegos entendían el amor en 4 maneras. Habían 4 tipos de amores, podemos decir, para los griegos, y la Biblia utiliza algunos de ellos. Por ejemplo, el amor storge, la palabra es griega storge, es el amor familiar. Y este amor, si usted nota, es un amor natural que Dios pone en los seres queridos como familia. O sea, hay un amor de padre natural. O sea, es natural que sus padres amen sus hijos. Bueno, ese es el amor storge. Luego está el amor eros. Y el amor eros es el amor sensual, es decir, el que entra por los sentidos, o podemos decir el amor que entra por los ojos. Es ese amor cuando tú viste a tu pareja y dijiste, ese es el amor eros, el amor erótico. Luego tenemos el amor fileos, el amor filial, y este es el amor de amigos, ¿verdad? Pero luego hay un amor que no es humano en sentido esencial, y es el amor agape. Y el amor agape, escuche bien, es el amor incondicional de Dios. Si usted se pregunta, fíjense, si usted se pregunta, ¿por qué Dios entregó a su Hijo por nosotros? No fue por condición, no fue porque usted era bueno, porque usted era bonito, inteligente, sino porque de Dios sale el amor. Él es ¿qué? Amor. Bueno, hay un tipo de amor de estos 4 que no es humano. Aunque, sin embargo, los creyentes lo pueden practicar. Eso lo vamos a ver en un momento. El amor, mis hermanos, es una virtud que todo ser humano tiene o tenemos. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de amar en alguna forma o medida. ¿Usted cree que usted tiene la capacidad de amar? ¿Sí o no? Es muy sencillo entender eso, ¿no? Al igual que la virtud de la voluntad, el deseo, la fe y la esperanza, no se consideran virtudes, escuche bien, si no la usamos en un beneficio para nuestra vida, según el propósito eterno y soberano de Dios. Escuche lo que dije. Las virtudes tienen que beneficiar nuestra vida, no de manera pasajera y terrenal, sino tiene que trascender a la eternidad. Por eso la Biblia nos enseña que las decisiones que tomamos como creyentes no debemos nada más hacer un paréntesis en este mundo, en esta tierra. Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, tienen que bendecirnos aquí en la tierra y en la eternidad. La palabra dice que las bendiciones del Señor no acarrean ¿qué? Tristeza, ¿verdad que no? En otras palabras, si el resultado de cada una de nuestras decisiones no trascienden en beneficio eterno, se considera como algo vanidoso y pasajero y no en sí una virtud. ¿Sí me entendieron? En la manera que usemos estas capacidades dadas por Dios es lo que va a definir si es una virtud o no. Por ejemplo, la virtud del amor es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para amar las cosas que Dios, por ejemplo, si Dios hace el mundo, ¿verdad? En la manera que Él lo creó, lo hace bonito. Si luego la pareja que le puso a Adán al lado, si no hubiese amor, no tendría sentido tener una pareja, tener una familia, disfrutar la vida. Sin el amor, la vida no tendría sentido. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, el Señor, fíjense, nos dio la capacidad de amar. Ahora, hoy vamos a ver que aunque tenemos la capacidad de amar, lo que no tenemos por el pecado es la capacidad de amar en la medida y en la forma que Dios nos amó. Como cristianos vamos creciendo en ese tipo de amor, pero vamos a ver una distinción aquí. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, les dijo, ¿de qué le sirve a alguien ganarse todo el mundo y perder su alma? Ahora, vamos a meter la palabra amor en ese texto de Mateo 16. ¿De qué le sirve a una persona amar las cosas de este mundo tanto que finalmente pierda su alma? Entonces allí, una persona que entrega su vida por las cosas terrenales y pierde su alma, allí no aplicó la virtud, allí fue idolatría, si ustedes lo pueden notar.
Las virtudes, mis hermanos, son características que nos ayudan a tomar decisiones correctas para el beneficio y el bienestar propio de cada ser humano. Siempre piensen esto, hermanos. Los mandamientos de Dios son para el beneficio nuestro. Por eso Jesús dice, mis mandamientos no son ¿qué? Gravosos, porque son para nuestro beneficio. Antes la ley era gravosa porque había que obligatoriamente cumplirla sí o sí. Pero ahora que Dios nos ha dado su espíritu, ahora Dios produce el deseo de querer vivir una vida recta. Y ya no es, o sea, pregunto, padres, o vamos a poner las madres que le cocinan comida a sus hijos. ¿Cuántas madres le hacen comida a sus niños, le cocinan? ¿Le es gravoso hacer eso? ¿Por qué no? Porque aman a sus hijos. O sea, no es como que, ay, ahora tengo que cocinarle a mi hijo, ¿verdad? Bueno, si tiene 40 años, sí debe ser así. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, nos enseñan que cuando amamos las cosas creadas más que el Creador, a esto le llamamos idolatría, y ya no es o ya no vendría a ser una virtud. El pecado, escuche esto porque esto es fundamental aquí. El pecado, cuando entró en el hombre, no nos quitó la capacidad de amar. Ahora piense por un segundo en eso. El pecado no nos quitó la capacidad de amar. El pecado lo que hizo fue distorsionar en la manera que amamos y en la medida o forma que amamos. ¿Sí entienden eso? El pecado lo que hizo ahora fue que nos inclinó a que amemos las cosas que debemos aborrecer. Bueno, el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 6, fíjense lo que dice. Primera Timoteo 6, vamos a leer desde el versículo 6. Fíjense, aquí vamos a notar que en la Biblia Jesús, el Señor, nunca utiliza palabras como es pecado, ¿verdad? O sea, ustedes están en pecado porque no pueden amar. Bueno, nunca habla la Biblia de eso. La Biblia lo que sí condena es cuando ese amor, esa capacidad de amar que tenemos, la invertimos o la depositamos en cosas que no son para nuestro beneficio o para gloria del Creador. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, aquí habla de una ganancia en la vida cristiana. Aquí piedad es vivir de manera práctica la vida cristiana. Dice, acompañada de contentamiento. ¿Sabe lo que significa la palabra contentamiento? Una palabra que muchos odian, especialmente en Estados Unidos. Es la palabra conformidad. ¿Cuántos se gozan con esa palabra? Sinceramente, la gente no le gusta esa palabra. Es una palabra que parece, bueno, algunos dicen, es que es mediocre la persona que se conforma. Bueno, hay una diferencia entre tener aspiraciones y conformarse con lo que uno tiene. Por ejemplo, yo estoy contento hasta el nivel que Dios me tiene. No significa que no tengo aspiraciones. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, esas aspiraciones no son ambiciones desmedidas que me llevan a quejarme de Dios, a envidiar lo que mi hermano o mis amigos o familiares tienen. Y eso es otra cosa, eso es avaricia. O sea, aquí dice que la vida cristiana debe llevar un contentamiento o conformidad con lo que ya tenemos, para que no vivamos una vida en una carrera interminable y nos lleve a la perdición, hermanos. Fíjense lo que dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Me da risa este texto un poco porque la gente vive desbocada, ¿sí entiende lo que significa desbocado, verdad? Dando todo por el todo pensando que se va a llevar lo que ahorra. Bueno, sí debe de haber un sacrificio para trabajar, debe de haber un orden en los ahorros, todo eso se puede aspirar a tener y comprar. Pero no de manera tal que perdamos el alma buscando las cosas de este mundo, hermanos. No de manera tal que por ir detrás de aquello material no tenga yo tiempo para Dios. Y ahí es donde viene el problema de que ya no es una virtud, ya es idolatría, es avaricia. Aquí fíjense lo que dice el versículo 8, dice, así que teniendo sustento, ¿cuántos tienen sustento? ¿Cuántos tienen abrigo?
Estén contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los seres humanos en destrucción y perdición. Y luego dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, se extraviaron de la fe, se dejaron al Señor y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuándo fueron traspasados de muchos dolores? Cuando al alejarse del Señor alcanzaron aquello o no lo alcanzaron, se encontraron alejados del Señor, vacíos, destrozados, destruidos y sin hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo aquí nos habla de que muchos aman las cosas equivocadas. Muchos aman cosas que son destructivas, que traen ruina a nuestra propia vida. El amor al dinero, mis hermanos, dice Pablo, es la raíz de todos los males. Miren, hay momentos donde cuando estoy en mi casa, estoy con mi esposa y mi suegra, y de repente ponemos en el YouTube algún programa de construcción, de inventos tecnológicos. No sé si usted lo ha visto. Que de repente hicieron una manguera de agua que usted solamente con una aplicación la prende y comienza a regar las matas. Que de repente un martillo que trae el clavo adentro, usted lo clava, no tiene ni que agarrarlo. O sea, miles y miles de tecnologías. Bueno, cada día estamos viendo cómo el hombre está inventando e inventando cosas para acomodar, para traer supuestamente inteligencia artificial, pero todos los que inventan siempre es con el beneficio de vender ese producto para hacerse más ricos. El hombre tiene la capacidad, mis hermanos, de mejorar este mundo. Claro, no es una promesa, pero sí tenemos la capacidad. Y ahí es donde nosotros podemos ver en el espejo de cómo están las cosas, cómo la maldad del ser humano, esa capacidad que Dios nos ha dado, la hemos utilizado para destruirnos unos con otros. Cada día. Si amas el dinero, mis hermanos, si amas el dinero, aborrecerás a las personas. Eso es automático. Al amar al dinero, vas a menospreciar a la gente. La palabra griega que se usa para amor al dinero es la palabra griega filarguría. Diga conmigo, filarguría. Y esta palabra sencillamente significa avaricia o significa amor desmedido por el dinero. La palabra Filadelfia, usted conoce, aquí tenemos un estado que se llama Filadelfia, significa amor de amigos, ¿verdad? Y tiene relación con el versículo 4 de Santiago. Vamos allá, Santiago 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Aquí hay una palabra que si la leemos, o este texto, si lo leemos en la superficie, puede parecer incluso exagerado. Fíjense lo que dice Santiago 4:4. ¿Están ahí? Dice Santiago, le dice a los cristianos, dice, oh almas adúlteras. Fíjense, aquí habla de un adulterio espiritual, ¿ok? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, si dejamos ese texto hasta ahí y decimos, wow, Señor, ¿no puedo tener un amiguito que no sea cristiano? Bueno, no significa eso. ¿Cuántos conocen personas no cristianas o tienen amistades y familiares no cristianos? En el día de hoy me llamó una señora que nos ve por internet y muy adolorida me dice, es un ejemplo, dice, ay, es que no debo de unirme con yugo desigual. Y en este caso mencionó a su hija. Y le dije, no, mi hermana, no significa que no puede estar junto a su hija porque no es cristiana. Yugo desigual ahí es en matrimonio, es en una relación íntima. Bueno, hay quienes sin querer a veces malinterpretan la Biblia. Entonces, aquí el texto de amistad con el mundo no significa que no puedes tener una amistad incrédula. Pero vamos a ver qué significa esta palabra amigos del mundo. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Aquí la palabra mundo está hablando de un sistema. Y fíjense, la frase amigo del mundo es la palabra griega philos, que significa amigo, pero significa más, significa asociado, significa unión en amistad, significa estar en acuerdo
o caminar junto con. ¿Sí ven la diferencia ahora? Entonces, la palabra dice que debemos de ir contra corriente. Amigo del mundo o mundo es una palabra que tiene que ver con el sistema de este mundo caído, del cual el responsable intelectual es Satanás. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? Jesús dice, no te pido, Padre, que lo saques del mundo, sino que lo cuides del mal. Bueno, también tiene el sentido esta palabra de un amor profundo de amigos, así como Jonatán y David. ¿Se acuerdan de la relación de Jonatán y David? Bueno, allí en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo del amor al prójimo. Dice Jesús que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de su hermano o su amigo en este caso. Y Jonatán era el príncipe que le tocaba el trono y se lo cedió a David. Fíjense qué cosa, ¿no? ¿Quién haría eso? Tiene sentido esta palabra de una relación con el mundo, la cual nos hace automáticamente, hermanos, enemigos de Dios. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Usted y yo sabemos, y en los domingos hemos estado hablando de la carne y el espíritu, y cuando nos vemos involucrados con personas que no son cristianos, o sea, sí podemos estar con ellos en el mismo lugar, comiendo, pero no compartir el mismo pensamiento, no compartir el mismo comportamiento, no dejarnos llevar por el comportamiento de ellos como si fuéramos uno del mundo. Bueno, ahí es la palabra santos, significa separados del mundo. Pero estamos en el mundo, estamos con la gente del mundo, pero separados en espíritu, separados en conducta, en acuerdo. La palabra dice en el libro de Amós 3:3, y podrán caminar dos que no están de acuerdo. Entonces, si tú caminas de acuerdo con el mundo, eres uno con el mundo. Entonces, yo puedo hablar con cualquier persona que es de este mundo, en el sentido de no es cristiano, y tener una conversación. Pero el hecho de que yo acepte la conversación no significa que estoy de acuerdo con su argumento. No sé si me doy a entender. Aquí aprendemos, hermanos, que todos tenemos la capacidad de amar. A todos Dios nos dio la habilidad de poder amar algo o alguien en sentido humano. Todos tenemos esa capacidad. Incluso el problema de Israel que Dios tenía con su pueblo era que amaban las cosas equivocadas. Ustedes, yo los desposé, los cuidé, los limpié como abortivos. Sin embargo, ustedes aman a Egipto, aman a Babilonia, aman a Siria. Ese era el conflicto del Antiguo Testamento. La idea de amar en el amor de Dios, hermanos, comienza cuando respondemos al amor agape de Dios, el cual Él nos ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, escuche esto. Si usted se pregunta, pastor, ¿qué cristiano ama en el amor de Dios? Bueno, mi respuesta sería ninguno, ¿verdad? Pero, ¿qué significa amar como Dios amó? Cada vez, mis hermanos, por eso tenemos las Escrituras. Cada vez que un cristiano no obra, no actúa así como Jesús, en ese instante tiene que reconocer, arrepentirse y seguir intentando en el modelo de Jesús cómo debemos amar. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con esa imposibilidad de amar a gente difícil? Levante su mano. Ahí están los difíciles levantando las manos, ¿verdad? Usted es el primer difícil de amar, ¿sí o no? Bueno, a veces pensamos que es el otro, pero es difícil amar en la medida que Cristo amó, incondicionalmente, ¿sí o no? Cuando estamos en la alabanza, fíjense que Dios es tan sabio, mis hermanos, y tan poderoso, que en el caso mío, cuando yo intento amar en el amor de Dios, siempre me voy a quedar corto. Pero lo que sí veo es que cada vez veo más el amor de Dios en mi vida para con los demás. O sea, voy creciendo en esa medida de amor. No he llegado, pero veo un crecimiento. ¿Sí me doy a entender? Bueno, cuando yo intento amar a alguien que me ofende y yo noto la dificultad, escuche bien, ¿sabe lo que yo hago? Adorar a Dios. Porque Dios nos amó en una medida, mis hermanos, incomparable, siendo nosotros merecedores de la muerte. Cuando yo digo, Señor, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo pudiste amar al romano que te acababa de clavar el pie? Y dijiste, perdónalo, Señor. ¿Cómo pudo amar a Andrés, Esteban cuando lo apedrearon? ¿Cómo pudo amar a los que le apedreaban? Le decían, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe cómo, mis hermanos?
Cuando Jesús le dijo, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y serán testigos, mártir. El amor de Dios es un poder divino y espiritual. No lo tiene ningún ser humano, pero lo portamos, ¿quiénes? Los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie en lo absoluto, mis hermanos, tiene la capacidad de amar como Dios ama. Miren, en el mundo hay mucha gente amable, gente dulce, gente que ama a su familia, gente que ama a sus amigos, gente leal, pero es en el nivel humano. Cuando lo volteamos así la regla y comenzamos a medir esa gente con Dios, se queda muy corta. ¿Por qué? Porque vamos a ver en unos textos la comparación de la virtud que tenemos en amar, pero cómo es el amor incondicional del Señor. Fíjense, nadie en lo absoluto tiene la capacidad de amar como Dios ama. Nadie absolutamente puede amar con el amor agape de Dios, el amor incondicional. Pero, sin embargo, hay un factor importante aquí. Cuando por la fe amamos a Dios, escuche bien, cuando por la fe amamos a Dios, Él nos capacita a través de la enseñanza de dos cosas. Número uno, su palabra. Miren, es aquí donde aprendemos a amar como Dios ama, ¿sí o no? ¿Dónde? En su palabra. Su palabra nos la da el Señor para que tengamos el entendimiento del amor verdadero. No el amor del mundo, no el que yo creo. No, yo amo a mi hermano. Bueno, hay que siempre examinar eso con la palabra. Pero también por el poder del Espíritu Santo, para tener la capacidad de amar en el amor verdadero de Dios. Aquí vemos dos cosas importantes: el entendimiento del amor de Dios y la capacidad del amor de Dios. Es importante esto. Es por esto, mis hermanos, que se hace posible amar al enemigo, al ofensor. Es por eso que Esteban pudo decir: no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Ese amor no es humano, es un amor divino y espiritual que viene de Dios. Romanos 5, versículo 6, fíjense lo que dice, vamos allá. Romanos capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo dice algo aquí, hermanos, muy importante. Vamos a poner los ojos en cada palabra de estos versos. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, aquí la debilidad habla de en cumplir la ley, en amar como Él nos ama. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense lo que dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Alguien no daría su vida por un justo? Claro que sí. Los que van a la guerra, pues van a defender su nación y están defendiendo a los que se quedaron aquí. ¿Alguien daría su vida por un justo? Bueno, dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Es posible. Y dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Miren, Dios al entregar a su Hijo sabía que se lo íbamos a matar. Quitemos esa idea de cuando vemos una película romana, esos romanos son malos. Hermanos, nosotros matamos a su Hijo. Por nuestro pecado murió, ¿sí o no? ¿Por culpa de quién? De nosotros. Pero también, de manera soberana, Él entregó su vida voluntariamente. Entonces ya no somos culpables porque fue un regalo de Dios, pero murió por nuestros pecados. Cuando el romano lo clavó, todos le agarramos la mano al romano y lo clavamos, todos. Nadie es mejor que el romano que lo clavó allí, o los romanos en este caso. Bueno, cuando pensamos en el amor de Dios, en la medida que Él nos ama, tengamos cuidado con pensar que no somos tan malos. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar el sacrificio. Vamos a decir, Señor, yo sé que Jesús murió, pero tú sabes que yo no soy tan malo. No así como mi tía. No así como el vecino, ¿verdad? No mi vecino que está aquí, ¿verdad? Están mis vecinos aquí. O sea, no como ellos, no. Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, el momento que nosotros decimos yo no soy tan malo o no soy como Barrabás, estamos minimizando el sacrificio de la cruz. ¿Estamos minimizando qué?
El sacrificio de la cruz. Miren, siempre les he compartido esta parte. Quizás nosotros no podamos ver en la medida o la capacidad de maldad que hay en nosotros por el pecado. Quizás no lo vamos a ver, a lo mejor no. Pero cuando tú miras lo que le pasó a Jesús en la cruz, que Él tuvo que soportarlo por nosotros, esa es la medida de saber lo que nosotros merecíamos. Y si eso era lo que nosotros merecíamos, entonces pregunto, ¿qué tan malos seríamos nosotros delante del Señor? Aquí la maldad, no pensemos en películas de misterios y cortar cabeza nada más, mis hermanos. El hecho de no amar a nuestro prójimo en la medida que Dios manda nos hace pecaminosos. Usted sabe lo difícil que es amar al ofensor, ¿sí o no? Al que habló de ti, al que te critica, al que te odia, darle de comer. No alegrarte cuando le pasa algo malo al que te hizo mal a ti. Pero es cuando Dios te cambia el corazón que tú te compadeces por ese tipo de personas, ¿sí o no? Para que puedas mirar con los ojos de Jesús. Dios, dice la palabra, muestra su amor, mis hermanos. La demostración del verdadero amor lo encontramos en el sacrificio de la cruz. Miren, quiero tener un poco de empatía, porque a veces piensan que los pastores son perfectos. Cuando uno está predicando, pues también la emoción hace pensar que somos perfectos. Un hermano me dijo una vez, yo pensé que tú eras perfecto, pastor. Digo, ¿por qué? Digo, no sé, así me lo imaginé. Digo, perfecto. Miren, empatía significa ponernos al mismo nivel de sus debilidades como yo tengo debilidades. Hay momentos que yo me siento desanimado. Hay momentos que me llega ese bajón así, como decimos. No tengo deseo de nada. ¿Saben lo único, mis hermanos, que recarga mi batería espiritual? Desde que yo miro la cruz. Desde que yo miro la cruz se me quita la ñoñería. Bueno, digo la mía, no digo usted. En ese momento que yo digo, eso es lo que yo merezco, de inmediato algo pasa que me siento regocijado, no sé por qué. ¿Sabe que a veces cuando nos sentimos así es porque estamos tan enfocados en el yo que nos comenzamos a autoconsolar? Pero cuando tú miras la cruz, que Jesús nunca se hizo la víctima, sino que entregó su vida, y tú dices, yo merecía eso y no lo recibí, yo estoy bien. Y por eso es importante tener un concepto claro del amor de Dios en la cruz, de lo que pasó allí, porque yo lo merecía, más Él lo abrazó. Y lo que Él merece nos los va a dar a nosotros, porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y hoy una pila de pastores engañosos dicen que riqueza ahí es dinero. ¿En serio Jesús murió en la cruz para hacerte rico? Bueno, sí, pero espiritualmente. Dios, mis hermanos, nos pide que le amemos con todas nuestras fuerzas. El amor demostrado por la obediencia a su palabra es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que le des lo que tú más puedas de ti. Ya hablamos que cada uno de nosotros tenemos medidas diferentes en capacidad. ¿Sí me doy a entender? O sea, si tú tienes 2 hijos y uno estudió dibujo y tienes uno de 3 años y el de 3 años te hace un dibujo ahí medio que ni se entiende y te lo da, tú lo recibes con amor. Pero ¿qué si tu hijo profesional dibujante te hace lo que hizo el de 2? ¿Qué tú dirías? Tú dices, hijo, yo creo que tú puedes hacer mucho mejor que esto, ¿sí o no? Porque las capacidades son muy diferentes. Entonces Dios no te va a pedir a ti lo que me va a pedir a mí, pero Él quiere lo mejor de mí, como la viuda que ya hablamos. Ella dio lo mejor de ella. ¿Fueron qué? 2 moneditas, ¿verdad? 2 centavitos o 2 cheles, como se dicen, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que chele en dominicano es 1 centavo, verdad? Ya se me acercaron unos hermanos ya a hacerme bullying, que no se dice así, digo yo. Cuando la multitud, mis hermanos, seguía a Jesús para ver sus milagros, al escuchar su palabra, Jesús le pidió algo a esta multitud, hermanos. Acuérdense, mientras usted le dé a la gente le va a amar. Mientras usted le sirva, la gente le va a amar. Mientras usted le dé lo que ellos quieren, la gente te va a amar. Pero en el momento que tú no puedas darle lo que ellos quieren, en ese momento se van a tornar contra ti. Ese mismo grupo que dijo Hosana fue el mismo grupo que dijo crucifíquenle. Así somos, mis hermanos. Marcos 8:34, Jesús nos pide algo a todos y tomemos en cuenta aquí la multitud que le seguía.
Cada día, mis hermanos, en la práctica cristiana nos vamos a encontrar cortos en lo que significa vivir como Jesús vivió. Pero Dios está mirando no tu perfección en ese momento. Dios está mirando tu práctica diaria para alcanzar lo que dice Pablo. La meta de Pablo, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Prosigo. No he llegado, no soy perfecto, pero sigo. ¿Para alcanzar a quién? El carácter de Jesús, exactamente. Entonces, si alguien dice, ¿verdad? Una hermana preguntó en el discipulado, ¿verdad? Una pregunta muy importante, dice, pero aquí no vamos a alcanzar la perfección, ¿verdad? Y no la vamos a alcanzar. Pero sí podemos vivir buscándola todos los días. Que nos encuentre el Maestro haciendo así, esa es la idea. Marcos 8:34, acompáñenme allá. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, antes de seguir leyendo, vamos a detenernos ahí. Si alguno quiere venir, ¿qué? En pos de mí. Allí, cuando Jesús dice eso, está apelando al corazón de la gente, el que quiere. Amén. Bueno, esto es un principio para nosotros aprender que a la gente no se debe obligar a que crean en Jesús, a que vengan a la iglesia o a que nos escuchen predicarle, ¿verdad que no? Jesús dice el que quiere. Bueno, cuando Jesús dice esta frase, está apelando a los amores en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren venir a mí? Bueno, ellos seguro pensaron, ay, ese es el que hace milagros, el que multiplica panes, el que da vida eterna, como él dice. Bueno, quizás dijeron, yo, Señor. Bueno, hasta ahí quizás dijeron, yo te quiero seguir. Jesús dice, si me quieren seguir, dice tres cosas. Niéguense a sí mismo. Tomen su cruz. Y tercero, ¿qué dijo? Síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí salvar su vida hemos estudiado que es nosotros buscar nuestro propio beneficio terrenal, ¿verdad? Autosuficiencia humana, humanismo. Dice, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, mi nombre y la misión, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hace unos días se murió una celebridad muy conocida y mi mamá, ¿verdad? Mi mamá es una de mis noticieros. Cuando me habla me dice, ay papi, me dice, ¿verdad? Se murió fulano de tal. Antes de saludarme me da la noticia, ¿verdad? Y me dice ella, ay, en las noticias han dicho tantas cosas buenas de él. Y yo le dije, hay que esperar a ver qué dice Dios de él. Porque en el mundo, especialmente siendo una celebridad, obviamente va a ser un honor. Y en memoria van a ser tremendas ceremonias. No sabemos a dónde fue. O sea, no estoy diciendo que se perdió. Pero la pregunta importante es, ¿qué va a decir Dios cuando se encuentre frente a frente a él? Hebreos 9:27 dice, como está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Cómo viviste tu vida a esa celebridad que acaba de morir? Número 1, mis hermanos, niéguese a sí mismo. La palabra negarse aquí o negarse a sí mismo significa renunciar a todas las cosas humanamente o que humanamente amamos para amar a Dios por encima de todo. Ahora escuche aquí donde entra nuestra capacidad de amar. Debemos ahora de escoger qué vamos a amar. Está el Señor y está el mundo. Y cuando Jesús dice niéguense, nos está diciendo niégate a lo que tu carne quiere para que me ames a mí sobre todo. Me pongas como la preeminencia en tu vida. Número 2, tome su cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Bueno, tomar nuestra cruz significa que cada vez que nos neguemos en alguna decisión de algo que tanto amamos, nos va a doler como si nos estuvieran clavando en una cruz. Número 3, seguir a Jesús. Significa reemplazar nuestros deseos por los de Jesús, pensar como Él piensa, desear como Él desea, vivir como Él vivió. Bueno, aquí, hermanos, es donde la multitud se resume a un grupito muy pequeñito, porque la mayoría de la gente de este mundo ama al mundo. Y por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne son del mundo, no provienen de Dios.
y las cosas del mundo pasan juntamente con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Entonces ahí hay un desafío para nosotros. ¿Qué vamos a amar? ¿El mundo o Dios? El amor, mis hermanos, tiene diferentes niveles, o podemos decir diferentes medidas en cómo amamos. Humanamente hablando, la palabra amor puede significar muchas cosas y puede ser una interpretación muy diferente al amor de Dios. Por ejemplo, amor puede referirse a muchas cosas que personalmente amamos. Hay quienes dicen, ay, es que yo amo mucho a mi perrito. En el día de hoy mi esposa me estaba riendo porque había un señor parado por una esquina. Mi esposa y mi suegra fueron a comprar algo y estaba él parado y dice, muchacho, camina que voy a perder el tren. Y mi esposa y mi suegra miraban, ¿a quién llama? Camina, papi, camina. No sé si era papi que le decía, camina que se me ve el tren. Y al rato cuando viene es un perrito como ese tamaño. No, ya la gente le habla a los animales como gente ya, ¿verdad? Y hay quienes dicen, yo amo mi perrito, ¿verdad? Yo amo mi perrito. Bueno, qué bueno que amas tu perrito, nada más que no sea más que a Dios. ¿Con qué medida, mis hermanos, amamos a Dios? Esa es la pregunta. Y aquí cada uno tenemos diferentes medidas. ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar el cuchillo contra Isaac? El Isaac espiritual en nuestro corazón, ¿verdad? Para muchos el amor es un afecto. Para otros el amor es un sentimiento o una pasión. Para algunos amor es querer, aferrarse o recibir. Algunos dicen, sí, yo amo a mi tío porque siempre me trae, ¿verdad? Y para otros el amor es interés. ¿Usted cree que el amor es interesado, sí o no? El amor, mis hermanos, nace de una necesidad profunda de nuestra alma. Por eso amamos. Porque amamos al que nos da, y no es malo amar por interés, pero tiene que ser un interés correcto, no egoísta. ¿Sí me doy a entender? Nosotros amamos todo aquello que nos trae placer y deleite, amamos todo lo que nos brinde seguridad, amamos todo lo que traiga paz y gozo, amamos todo lo que nos complazca, amamos todo lo que nos apruebe, amamos todo lo que nos haga sentir bien o nos dé un sentido de valía, de aprecio y exaltación. Es fácil amar eso, ¿sí o no? Y este mundo está lleno de propagandas que nos ofrecen todo esto. Y el dinero es el recurso que más la gente ama. Porque con dinero compro una casa y si tengo una casa grande, me trae muchas amistades y me da cierta valía o identidad. Con dinero puedo comprar un carro de lujo donde la gente me mira y ya soy importante. Con dinero puedo comprar ropa muy cara donde me puedo buscar una pareja así de fácil. Con dinero puedo comprar gente, emplear gente, tener poder sobre la gente. Con dinero puedo ser, entre comillas, autosuficiente. Y si aquel me dice esto, me compro otro. Por eso Pablo dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero. Entonces, lo primero que Dios quiere tratar en nosotros es el amor al dinero, porque es el amor más fuerte. Colosenses dice que es idolatría amar el dinero. Es decir, ese tipo de amor se convierte en un Dios en tu vida y te gobierna. La Biblia usa metafóricamente nuestra relación con Dios como un matrimonio. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchas palabras de relación de Dios e Israel. Por ejemplo, escuchará palabras como adulterio, infidelidad, esposo, marido, amor y muchas otras palabras que tienen que ver con una relación, ¿verdad? De la misma manera, en el Nuevo Testamento a Jesús se le da el nombre del novio prometido a la iglesia. Amén. A la iglesia se le llama la novia también. Y todo con el sentido de cómo debemos de amar a Dios, mis hermanos. Quien como un marido fiel nos cuida, nos sustenta, nos ama con amor incondicional. Hermanos, a mí, cuando yo pienso en muchas personas exigentes, yo le digo, ¿te imaginas que Dios te dé de comer dependiendo de tu obediencia? Anduviéramos así. ¿Te imaginas que por cada buen comportamiento Dios te dé una bendición? Porque sería también lo contrario. Por cada mal comportamiento nos daría una maldición.
Hermanos, y todos sabemos que Dios no nos maldice, ¿sí o no? Aun cuando le fallamos. Y luego nos va bien en esta vida, y como le dijo al pueblo en Deuteronomio 8, no se olviden de mí cuando tengan riquezas, porque yo les doy las fuerzas. Yo les doy todo para que tengan riquezas. Jesús, mis hermanos, le dijo, si no renuncian a todos los amores por mí, no podrán ser mis discípulos. No debemos confundir, hermanos, el significado de una virtud como el mundo lo interpreta a las virtudes de cómo la Biblia nos enseña. En Primera de Pedro capítulo 2, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Fíjense este ejemplo antes de leer el texto, ¿no? Una virtud en amor es cuando algún hombre o mujer usa esa virtud bajo una buena moral. Porque luego está el hombre casado y dice que tiene una amante. ¿Usted cree que está usando la virtud del amor correctamente allí? ¿Y que de verdad es su amante? Bueno, eso le llama la Biblia adulterio y fornicación. Entonces ya no sería una virtud allí. ¿Por qué? Porque está destruyendo a su esposa, se está destruyendo a sí, sus hijos y la vida de esta persona. ¿Sí me doy a entender? Las virtudes siempre se usan para el bienestar de todos, no solamente del gusto de una sola persona. Primera de Pedro 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio obviamente habla de que ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Nación santa, debemos de vivir como una nación santa de Dios, separada del pecado de este mundo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se anuncia las virtudes de Dios? ¿Cuáles serían las virtudes de Dios? El amor de Dios, tenemos que amar en esa medida, eso es un anuncio. Dios es misericordioso, debemos de tener ¿qué? Misericordia, y así anunciamos sus virtudes. No solamente diciendo Dios es amor y tú no. Así no se anuncia, porque luego la gente no cree en tu anuncio. Las virtudes de Dios ahora, mis hermanos, son transmitidas a la vida del creyente por la fe en Jesús. Miren, una persona no cristiana puede tener muchas virtudes humanamente hablando. Puede ser una persona responsable, que ama a su familia, sin ser cristiana. Pero cuando conocemos de Jesús, esas virtudes ahora van a escalar a un nivel espiritual y divino de Dios. Ya yo no amo a mi esposa nada más en quizás suplirle, abrazarla, besarla, estar con ella. Ahora el Señor me dice en su palabra que debo de poner mi vida por ella. Y es el momento que va a definir eso, ¿no? Pero es lo que pide la Biblia, es lo que pide perdón el Señor en su palabra, claro. Y la capacidad de hacer eso es espiritual, no es una capacidad en valentía humana. Le pongo un ejemplo para que no me están mirando así como un poco confuso. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, mi vida doy por ti? ¿Qué terminó haciendo? ¿Cuántas veces? 3. No tenía la capacidad de amar como Cristo ama. Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo a su vida? ¿Cómo murió? Crucificado y peor, con la cabeza para abajo. ¿Por qué pudo hacer eso? Por la capacidad del amor incondicional de Dios. ¿Usted cree que Pedro se amargó con el que lo mató? Así como Esteban seguro dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces no solamente es morir por Jesús, es morir bien, sin amargura y amando al matador. Casi nada. Bueno, por eso les digo que es una capacidad divina y espiritual que Dios da en el momento. Les soy sincero, hermanos, yo le tenía en un tiempo como cristiano miedo a morir por Cristo. Y tenía un tiempo que decía, ¿cómo me irán a matar? ¿Me van a cortar la cabeza? Hubo un tiempo donde las noticias estaban cargadas de los terroristas con videos cortándole la cabeza. ¿Usted se acuerda? Y yo decía, wow, están persiguiendo cristianos. ¿Alguien se asustó con esos videos? Bueno. Qué valientes son, ¿verdad? Yo sí me asusté. Yo sí me asusté. Pero en ese tiempo yo le decía, Señor, y cuando me maten voy a sentir el cuchillo. Le estoy siendo sincero. Porque a los discípulos lo mataron, hermanos, así. Nada más Juan murió de viejito. Pero a Isaías lo traspasaron. A Santiago le cortaron la cabeza. Pedro cabizbajo. Así murieron.
Entonces yo dije, Señor, ¿cómo me va a tocar a mí? Pues hasta me está enfriando la barriga un poquito. Y yo le decía, Señor, y un día en oración, sin preguntarle más, me trajo a mi cabeza, me trajo el texto del libro de los Hechos 1:8. Y ahí lo entendí más profundamente. Y recibirás poder para ser testigos. Significa para morir. Hasta morir por Cristo, hermanos, nos tiene que ayudar Él, pero si permanecemos en fe. Si lo negamos, dice que Él también nos va a negar. ¿Sí entendieron ahora? Bueno, entonces por eso digo que el amor que viene por el Espíritu Santo es un amor incondicional, no es humano. Cuando Dios te dice perdona al ofensor, tú haz en obediencia, en tu capacidad, Dios te va a dar el resto. Y cuando lo hagas, Él va a cambiar tu corazón, que cuando te pase otra vez, ya lo vas a hacer de manera natural. Al principio es difícil, pero luego ya es un estilo de vida, porque Él va a cambiar tu corazón. Las virtudes de Dios, como dije, ahora son transmitidas a la vida del creyente por la fe en Jesús. Y por eso es que podemos compararnos con la persona más buena de este mundo que no le da ni por los tobillos a Jesús. Porque luego uno dice, Señor, hay gente que son irreprochables, que no son cristianas. ¿Qué le digo, Señor? Bueno, tú tienes que escalar tus virtudes en Cristo. Y quizás no competir, ¿verdad? Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre lo espiritual y lo humano. Segunda de Pedro, vamos a ver capítulo 1. Segunda de Pedro 1, verso 5. Aquí Pedro, este texto ya lo leímos anteriormente, pero vamos a extraer un poquito más. Aquí Pedro es donde nos manda como creyentes a nosotros a que debemos de cada día, escuche bien, añadir a la vida cristiana esta lista de cosas que vamos a ver. Miren, yo les digo algo, cristianos, es peligroso vivir una vida cristiana nada más esperando que venga el domingo o el viernes. Cada día debemos de aprovechar el tiempo para aplicar piadosamente lo que hemos aprendido en su palabra. O sea, no viva así como que se desconectó en la semana y luego se reconecta la noche antes del servicio. No. Porque van a ver aquí los beneficios de un cristiano diligente e intencional. Segunda de Pedro 1:5, ¿están ahí? Dice, vosotros también. ¿Qué significa ese vosotros también? En el versículo 3 y 4 habla de lo que Dios hizo en nosotros cuando creímos en Jesús. Nacimos de nuevo, nos dio sus promesas y nos dio su naturaleza. Ya luego en su casa lo ven, ¿ok? Creímos en Él, nos dio sus promesas y nos dio ¿qué más? Su naturaleza. Entonces, ya que nos dio la capacidad, ahí está la naturaleza, luego dice, vosotros también, ¿qué está haciendo? Aquí es donde aparece la palabra sinergia, significa trabajar en conjunto. Dios nos da su capacidad, pero el creyente tiene que obedecer en diligencia, ser diligente. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo es el contexto. Dice, añadid a vuestra fe, el cual es la vida cristiana, ¿qué dice? Virtud. Esa palabra virtud significa excelencia moral. Si el Señor te dice en su palabra que no robes, ¿verdad? Bueno, todo ser humano tiene la capacidad de no robar, todo ser humano. Pero cuando lo hacemos en la fe de aquel que nos salvó, al obedecer, el espíritu que está en nosotros cambia nuestro corazón. Y ahora no solamente no vamos a robar, sino que vamos a morir a la codicia y vamos a amar a Cristo. Acuérdese, cristiano, en cada obediencia es una oportunidad de que el Espíritu nos regenere, nos dé un corazón nuevo. Para que ya usted no esté cada día en esa lucha de, ay, ¿tengo que hacer eso? No, para que ya usted diga, yo quiero obedecer a Dios, ahora quiero. ¿Cuántos dicen amén? A la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora hay que examinar el tipo de virtud, si es del mundo, si es humana o es de Dios. Y por eso que el conocimiento ahora de su palabra nos ayuda a examinar qué tipo de virtud estamos practicando. Luego al conocimiento, usted sabe que el conocimiento, ¿qué pasa? Envanece, y por eso dice luego dominio propio. El conocimiento nos hace sentir como más, nos hace también alegrar, es bueno, pero como que crea en nosotros un orgullo natural. Y por eso dice dominio propio. El dominio propio hay que añadirle
Paciencia habla de resistir, soportar y esperar. A la paciencia hay que añadirle piedad. Ahora, escuche bien. Esto es para traer una serie, nada más estos versos. Pero si cuando usted está soportando en dolor, normalmente se pone de mal humor, especialmente en alguna enfermedad o en alguna situación difícil. Por eso es que ahí luego dice piedad, significa vivir como un cristiano fiel, práctica cristiana en la paciencia. Porque luego hay cristianos que están soportando y dicen, pastor, esto no es fácil, ay, yo no aguanto, no. Y se están quejando ya. Y no están siendo cristianos. Si la gente lo ve, dice, está casi saliéndose ya del camino. A la piedad dice que debemos añadirle afecto fraternal, amor a los hermanos. Y al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? Amor. Ese es el mayor de todos. Ese controla a todos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Y abundan. Fíjense lo que dice, no os dejarán estar ociosos, es decir, sin hacer nada para Dios, y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí hay un factor tan importante porque conocer a Dios solamente se puede o es posible por medio de la obediencia. Le voy a decir por qué. Si usted estudia mucho la Biblia, usted conoce mucho de Dios. Pero cuando usted obedece la palabra de Dios, usted conoce mucho a Dios. Es lo mismo. Bueno, es diferente, perdón. Conocer de Dios es la información. Conocer a Dios es la experiencia. Cuando Dios me dice, imagínense que usted es Moisés, por un segundo, y te dice, Señor, avanza con mi pueblo. Y luego ves el mar rojo, y tú dices, ay Señor, hasta aquí me quedé. Bueno, ¿llegarías a conocer al Dios que abre el mar en dos, sí o no? No. Pero si tú decides avanzar y tú ves ese mar abierto, tú dices, wow, Dios abrió el mar en dos. Si no obedeces, no vas a ver nada. Bueno, Dios quiere abrir el mar en dos en tu vida, si lo puedo poner así. Por eso dice el texto, verso 9, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no las añade, si a tu virtud no le añades conocimiento, si al conocimiento no le aplicas dominio propio, si al dominio propio no le pones paciencia, si a la paciencia no le pones, ¿qué sigue? Piedad. Si a la piedad no amas a los hermanos y si no le añade el amor de Dios, dice el verso 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Sabe usted lo que significa la vista muy corta? Le voy a parafrasear un texto para que lo entienda. Job 42 dijo, Señor, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque pasó por el proceso. Ahora te conozco. Vista corta significa alguien que no conoce bien a Dios, que no tiene discernimiento, no tiene experiencias con Dios. Es un cristiano de iglesia, no de relación. ¿Sí acapararon eso? Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? Con diligencia, añadiendo todo esto, no caeréis jamás. Y dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se imagina aquel día que usted llegue todo golpeado por el pecado, a lo mejor cojeando, a lo mejor con dolor de espalda, a lo mejor así, y luego que tú entres, que los ángeles estén así alineados con trompetas y suene esa trompeta y tú entres al reino eterno de Dios, hermanos? Hay que soñar con eso. El apóstol Pedro en su segunda carta nos anima a que seamos diligentes en añadir en obediencia las cosas que pertenecen a la vida cristiana. Pongamos atención a lo que vemos o lo que vamos a añadir. Acuérdense, le vamos a añadir virtud a la fe cristiana. La fe cristiana es nuestra vida cristiana práctica. Si vas a servir a Dios, hazlo con excelencia. Eso significa virtud. Si vas a perdonar, hazlo bien. Si le vas a dar una ofrenda al necesitado, dásela buena. Ese se llama excelencia. Y mientras hacemos eso, Dios va cambiándonos por dentro. Al punto que tu vida es un testimonio ambulante del Señor. Miren,
bien rápido para no tomar mucho tiempo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 utiliza un ejemplo, a mí siempre me confronta, y es el ejemplo del atleta. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice, ¿no se dan cuenta que cuando los atletas van a la competencia, se abstienen de todo lo que ellos quieren por amor a una corona corruptible? Y dice, esta gente se guarda en dieta, hacen ejercicios que tú lo ves en internet y tú sudas. Impresionante su entrenamiento, ¿sí o no? ¿Usted ha visto un entrenamiento de futbolistas o de cualquier tipo de atleta? Es impresionante el sacrificio. A mí me confronta porque el Señor me pide eso y más. ¿Cuántos estamos entrenando así? Pablo dice, ellos corren para alcanzar una corona corruptible, ustedes para alcanzar una incorruptible. Y luego Pablo añade, dice, corred de tal manera. ¿Corred cómo? Así como los atletas que van porque aman esa corona, nuestra corona que amamos es Jesucristo y vamos detrás de ella. Amén. Así como cualquier persona sin ser cristiana tiene la capacidad de implementar el amor, pero en algo pasajero, usted y yo también lo podemos hacer para Dios. ¿Usted lo cree? El dominio propio, mis hermanos, es la capacidad de resistir y someter. Resisto cuando viene el pecado, pero someto mi voluntad a Dios por amor a Él. En Primera de Juan, para ir terminando, Primera de Juan capítulo 4, aquí comenzamos a ver a Juan hablando de la evidencia del amor. Primera de Juan 4, 16. Fíjense aquí cómo el apóstol Juan, yo les recomiendo que cuando usted tenga dudas de su vida cristiana, des un paseíto por las cartas de Primera de Juan para que vea allí a Juan. Es uno de los que expone la evidencia si somos cristianos o no. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo conocemos? Dios es amor, dice Juan, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Ahora, aquí obviamente son palabras que están colgadas de mucha información. ¿Por qué? Porque la palabra amor, hay que irse a 1 Corintios 13 para ver el tipo de amor, el cual lo voy a definir en un segundo. El que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Cómo yo sé que estoy en Dios? En la manera que yo amo al prójimo, sin acepción, mis amigos, enemigos, ofensores, familiares, hermanos de la iglesia, todos en el amor de Dios. Y cuando tú reconoces, dice, ay pastor, ay hermano, hermana, se me ha hecho difícil amar a esta persona. Bueno, hay que trabajar en eso. Ora, llénate del consejo, pídele a Dios el amor de Él y sigue intentándolo. Cada vez que venga la amargura, cambia eso por una obra de amor y de bendición. Amén. Así es como yo he tratado con mi amargura a través de los años. Si siento así, porque luego dice uno, bueno, no tengo enemigos, pero de repente mencionan un nombre y te da como una cosquilla en el pecho, ¿verdad? Y digo yo, Señor, ¿me cae mal esta persona? El Señor me dice, no sé, ¿verdad? Dime tú. Y ahí comienzo yo a orar por esa persona, bendícele, Señor. Y si lo veo, le abrazo. O sea, comienzo a trabajar para que no haya dudas. Bueno, así se mata la amargura. ¿Sí entendieron? Si miren, no se confíen. El corazón que es engañoso. Cuando usted sienta algo contra alguien, mire, comience a orar por esa persona y comience a bendecirla. No permita que eso se dé nietos, tataranietos en su corazón ahí. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, para que tengamos, escúcheme lo que va a decir el texto, para que tengamos confianza en el día del juicio. Usted y yo sabemos que hay momentos donde dudamos de nuestra fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decimos, yo no soy nacido de nuevo. Señor, estoy contigo, estoy bien. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Juan contesta muy claramente esta pregunta.
La confianza de que estamos en Él es en cómo amamos a nuestro prójimo, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así como que no estemos de lejito, ¿me va a dejar entrar o no? No, mis hermanos, hay que estar seguro cada día. Sigo leyendo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor, en el amor no hay temor, sino que el amor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, claro que sí. Si no has amado como Dios ama, en aquel día vas a andar así como escurrido. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué hizo? Se escondió. Hay temor en el temor, ahí vemos que ahí Adán se esconde porque rompió el mandamiento del amor. No obedeció al Señor, amó más la oferta y se escondió. Por eso es que el texto dice, el temor lleva castigo. Los jóvenes o niños cuando hacen algo malo y ven al papá que le dice, mi amor, ¿qué hiciste? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios es amor, mis hermanos. La fuente del amor es Dios. No es solamente que Dios ama, no, Dios es amor. No es que el sol calienta, es que el sol es caliente. ¿Sí ven la diferencia? O sea, cuando usted habla de amor y usted dice, ¿cómo yo sé que estoy en Dios? Como yo trato a mi prójimo. Como yo trato a mi prójimo. ¿Cómo yo sé que estoy cerca del sol? Está bien sencillo, ¿sí o no? Y no hay ni que preguntar. Este texto de Primera de Juan, mis hermanos, es un texto muy detallado en las evidencias del verdadero cristiano. Juan describe aquí quién es un verdadero cristiano y utiliza dos palabras, decir y hacer. ¿Usted se acuerda cuando Jesús en Mateo 7:24 dice, todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente? Y por eso aquí Juan dice, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay momentos o veces que no hay que decir que estamos con Dios, la gente lo ve, la gente lo puede percibir. Son palabras, mis hermanos, que Jesús repetidamente en sus sermones, enseñanzas decía, el que dice y hace. Usted sabe cuando él en Mateo 23 dice, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Aquí aprendemos tres cosas acerca del amor de Dios. Con eso termino. Tres cosas, si usted toma notas. Número uno, el conocimiento del verdadero amor de Dios. Número dos, la evidencia del verdadero amor de Dios. Y número tres, el poder del verdadero amor de Dios. El conocimiento, la evidencia y el poder. Número uno, el conocimiento del verdadero amor de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy amando en el amor de Dios? 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. Entonces aquí, si usted ve en su Biblia, hay punto y coma. Significa que sufrido y benigno son dos columnas. Ese es el próximo tema para la reunión de parejas. El amor es benigno y sufrido, para que ya vayan tomando notas. Esas dos columnas la va a desarrollar Pablo en las próximas palabras. Dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, como cuando alguien dice, mi amor, haz esto. No, mi amor, y luego falla y dice, ¿sí ve que te dije? Como yo te dije, ¿sí ve que fue lo que yo te dije? Jactancia, jactancia, jactancia. El amor no es así. Cuando recibimos un consejo o damos un consejo y la persona lo hace y le va bien, nos quedamos callados. Gloria al Señor que le salió bien. Pero cuando tú dices, porque te lo dije yo, la gloria se la robaste a Dios. El amor no se envanece, verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, el amor siempre piensa en todos. De repente en la alabanza, ustedes levantan las manos, ¿sí o no?, para adorar al Señor. Y hay un hermanito aquí, ¿verdad? Y luego está
Y luego el hermanito o la hermana que está ahí está así. Estoy adorando a Dios. Bueno, eso es falta del amor de Dios, porque no está pensando en que tiene una personita ahí al lado. Digo personita porque se ponen así, ¿verdad? Como que... El amor no busca lo suyo, no se irrita, sí se enoja, pero no se irrita, ¿verdad? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa parte donde dice todo lo cree, de repente vemos personas que decimos, yo no le veo futuro a esa persona, yo no lo veo como un cristiano. Y yo le digo, el Señor tampoco te veía a ti como cristiano. O sea, cuando tú no eras cristiano o cristiana, no se veía en ti. Pero como el amor todo lo cree, como un buen padre que tiene su hijo delincuente y para su padre no es un delincuente, es su hijo. Y el padre sigue, yo sé que un día va a cambiar. ¿Sí o no? El amor así es. Número 2, la evidencia del verdadero amor de Dios. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo es que yo amo a mi Señor, pero no perdono? O sea, no. O veo que tiene una necesidad y cierro mi bolsillo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. El apóstol Juan derriba los argumentos superficiales donde mucha gente se esconde, el amor de palabras. Usted conoce primera de Juan 3:18 que dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y verdad. Santiago 2, verso 14. Esta es la cuarta vez que digo, vamos sobre el final. Dice el pastor Toño que cuando Chuy dice, vamos sobre el final, dice, falta media hora. Bueno, se me está pegando eso, ¿verdad? Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, la ropa, la comida, ¿verdad? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es fe muerta. Por eso es que congregarse, mis hermanos, es una oportunidad de demostrar el amor de Dios. Porque usted desde su casa en la pantalla, y eso digo para los que pueden, porque yo sé que algunos no pueden, si usted puede congregarse, congréguese. Porque desde su casa usted no tiene contacto con el necesitado. Miren, hay gente que no se congrega y me escribe, pastor, le quiero mandar una ofrenda para las misiones. Le quiero mandar esto por si algún hermano allá lo necesita, y no se congregan. Y a veces demuestran el fruto del Espíritu de manera por internet. Y hay personas que no se congregan pudiendo congregarse, pudiendo, ¿cómo se dice? Pudiendo, ¿verdad? Es que ya pensé en otra cosa. El domingo pasado, antes pasado, los hermanos que vinieron de North Carolina volaron hasta aquí para congregarse en avión. Y me aproveché y me puse a buscar los que vienen de más lejos. Abraham, le dije a Víctor, no sé dónde anda por ahí, le dije, hermano, mira, los hermanitos vinieron de North Carolina. Dice, ya no hay queja ya, ¿verdad? Y para mí menos, que vivo tan lejos yo también. El amor, mis hermanos, es mucho más que solo palabras, es mucho más que solo San Valentín o un regalo de cumpleaños, es mucho más que eso. Jesús dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. ¿Que uno qué? Ponga su vida por su amigo. Esto nos lleva al punto 3 y final, el poder del amor verdadero de Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Miren, si se acuerda cuando yo digo a veces, para el mundo Dios es invisible, pero nuestros hechos lo hace visible. Bueno, mira, ahí lo dice. Dice, si nos amamos, nadie, verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, la gente sabe que Dios está en nosotros cuando ve el amor que tenemos unos con otros. Si Dios es amor, mis hermanos, y ningún ser humano puede amar en la medida que Dios ama, a menos que lo reciba por su Espíritu, ¿cuál sería nuestro concepto de ahora en adelante en amar? Bueno, acuérdense que de repente nosotros decimos, yo quiero amar más, ¿verdad? Así como Jesús amó. Y lo primero que el Señor nos pide es que le amemos a Él para que podamos amar a los hermanos. ¿Sí entendieron? O sea, si no nos entregamos a Él, cuando Él dice, si no aborreces a tus padres y me sigues, no puedes ser mi discípulo, significa que no vas a poder amar a tus padres en el amor de Dios. Pónganse de pie, por favor. Como dije al principio, en muchos lugares mi esposa me decía, estábamos en el departamento, me decía, wow, qué silencio hay, ¿verdad? Normalmente esos días, nuestro edificio, la gente comienza con los musicones y todo eso. Y dice mi esposa, wow, qué raro, ¿verdad? Qué silencio. ¿Será que la gente se está concientizando de cómo está el mundo y está por lo menos respetando este día? Y el mundo se toma un día para recordar que si tomamos, por ejemplo, el día como hoy, Jesús iba de camino con la cruz encima para ser crucificado. Fue abusado, escupido, rechazado, avergonzado, desnudado. Le clavaron una corona de espinas como de este largo así. Lo clavaron en una cruz, lo escupían. Su pueblo que decía esperarlo, lo abandonó, lo rechazó. Sus discípulos lo dejaron, se quedó solo. Y claro, sabemos que solamente Él podía. Por eso le dijo Él a Pedro, Pedro, a donde yo voy tú no puedes ir. Y no porque el Señor no quería, sino porque Él le dejaba saber, Pedro, nada más yo puedo con esto. Aunque tú quieras, no vas a poder. Es como el niño que se pega de la pierna del papá, ¿verdad? Papá, yo voy contigo al trabajo. No, hijo, no puedes venir. Sí, yo voy. Así estaba Pedro. Y nuestro Señor en una cruz derramó toda su sangre. En YouTube hay muchos videos donde explican médicamente lo que él sufrió. Un ejemplo, cuando usted ve las crucifixiones, usted ve que tiene un hoyo acá, pero médicamente es imposible crucificarlo colgado de acá. El clavo fue por el nervio de la mano acá y tenía en cada brazo un constante calambre de un dolor profundo mientras estuvo colgado. No podía respirar porque cuando estaba el cuerpo tan débil, cuando quería respirar tenía que hacerle fuerza a los nervios y le dolía 10 veces más acá y cada vez que respiraba botaba sangre. Bueno, el Dios que nos creó pasó por todo eso por amor. Y por eso la palabra cuando dice, si Él nos ha amado así, usted sabe que no nos está pidiendo que tengamos una muerte así, ¿sí o no? Bueno, no nos está pidiendo eso, pero el amor habla de la entrega total. Y como ya dije, en virtud tenemos una capacidad y una medida de amor. Dios nos las pide. Ámenme a mí en su capacidad. Mente, alma, corazón, fuerzas. Ámenme, ese es el primer mandamiento de todos. Si le damos lo que nos sobra, si no le amamos con todo el corazón, jamás amaríamos al resto de las personas en el amor que anhelaríamos amarle. Por eso cuando usted dice, tengo amargura en mi corazón, es porque Dios no está ahí. Dios y la amargura no tienen nada que ver. Si tú tienes amargura es porque no has permitido que el amor de Dios entre en tu corazón, aunque seas cristiano. Ningún cristiano debe tener cuentas pendientes en perdonar. Nadie en su lista debe aparecer como alguien que usted no ha perdonado. Y si usted dice, se me ha hecho difícil, pastor, bueno, comienza a trabajar en perdón,
comienza a orar, dice: Señor, capacítame, dame la capacidad de amar como tú amas. Yo quiero. Dígale, yo quiero. Si es una situación que algunos tienen, dígale: yo quiero perdonar, así como Cristo me perdonó a mí. Y dígale al Señor: dame la capacidad no solamente de perdonar así intelectualmente, sino de servirle, de bendecir a esta persona que quizás me ofendió, me hizo daño. No sé cuál es tu situación, pero cuando pienses en la persona que te ofendió a ti, mira la cruz de Cristo como te la puedas imaginar. Yo sé que las películas nos inundan con una imagen muy que no alcanza a ver. Isaías dice que quedó desfigurado, que no era reconocible en la manera que lo golpearon, le hicieron de todo. Pero el Señor no quiere que nosotros nada más en el día de hoy recordemos eso, sino que caminemos con este pensamiento. No habla de un pensamiento pesimista, sino más bien un recuerdo del regalo del amor de Dios. Dice su palabra que si Él nos ha amado así, ¿cómo deberíamos nosotros también amar? ¿Cómo deberíamos perdonar? Quizás en la manera que tienes amargura en tu corazón, a lo mejor dices: no, yo no le deseo el mal. Bueno, esa palabra puede ser una señal que no has perdonado. Si ves que cuando uno le dice a las personas: tienes problema con esa persona, no le deseo el mal, a lo mejor hay amargura, a lo mejor sí hay. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más que solo perdonar. El amor de Dios también es servir en amor al que te ofendió. Y está bien, ya yo dije que humanamente no es posible, pero Dios te manda a hacerlo porque Él te va a dar la capacidad humana, o la capacidad, mejor dicho, espiritual. Señor, te pedimos que cada día, Señor, a través de tu palabra, cada vez que venimos delante de ella, tú desnudas nuestro corazón, nos lleva a los límites de nuestra capacidad y nos damos cuenta que sin ti es imposible. Y por eso queremos amar en la medida que tú nos amas, Señor. Yo sé que no hemos llegado, yo sé que es una decisión direccional. Vamos en camino cada día más a amar como tú amas. Esos ataques de reacción, de enojo, pues habla de nuestra debilidad en amar. Tú pudiste, así como cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pudiste haber, como dijiste, llamado a 70,000 ángeles para que te defiendan. Y le dijiste a Pedro: Pedro, ¿qué haces? No reacciones ante el ofensor. ¿No crees que yo puedo con un solo llamado eliminar mis adversarios? Pero es necesario que todo acontezca así, porque el Señor quería también salvar al que lo golpeó, al que lo llevó preso. Él mismo le puso la oreja a quien Pedro le cortó la oreja. Y eso es lo que Dios hace cuando tú ofendes. El Señor viene, restaura, pero te quiere usar a ti como instrumento. Hoy hemos sido expuestos a su palabra para examinar nuestro corazón, en qué tipo de amor estamos amando. Nuestro amor humanamente es egoísta. Si buscamos lo nuestro, si se irrita, a veces nos alegramos del mal, cuando le va mal al que nos ofende. A veces nos reímos de cosas que nos deben dar vergüenza. Y a través de la palabra Dios nos purifica, nos da el entendimiento del amor verdadero. Hermanos, acuérdense que vivimos en un mundo torcido, caído, corrupto, lleno de maldad. Pero en medio de ese mundo, el Señor nos manda a que amemos. Así como los discípulos, así como Jesús, así como Pablo entregó su vida en sacrificio vivo, así nos pide a nosotros. Y a veces no te pide tanto como ser crucificado, crucificada, cabizbajo. A veces nada más es tener paciencia, a veces es servir, a veces es ser amable, dulce con tus palabras, ser afectivo, afectiva. A veces son cosas pequeñas que nos pide el Señor. Pero en el intento de hacer eso nos damos cuenta qué difícil. Y ahí es donde el corazón es expuesto y decimos: Señor, me falta tanto para parecerme a ti. ¿Y qué hace eso? Forma una alabanza. ¿Por qué? Porque vemos lo grande de su amor. Cuando algo es inalcanzable,
hay que adorarlo. Y este tipo de amor que Dios nos ha mostrado es inalcanzable en esta tierra. Pero por fe, de manera espiritual, sí la gente ve el amor de Dios en nosotros cuando hacemos lo que Él dice. Acuérdense que amar no solamente es darle de comer al pobre, eso es parte del amor, claro. Es más que eso. Jesús dijo: el que pone su vida por su amigo. Es cuando tú te niegas a tus comodidades, a lo que tú quieres por amor a otros. Es lo que Dios quiere ver. Esa es la iglesia que cuando Él venga la va a encontrar ocupada en su voluntad. Por eso dice Juan que si vivimos así no hay dudas para que no nos avergoncemos en el día del juicio, porque hemos vivido en ese amor agape incondicional de Dios. Este mundo quizás no quiera escuchar tu evangelio, este mundo quizás no quiera escuchar tu predicación, pero si de algo está falta este mundo es de amor, y eso nadie te lo va a rechazar. Hay mucha gente en tu trabajo, en tu escuela, en tus vecinos, que necesitan el afecto de Jesús. Y usted y yo sabemos que un cuadro de Jesús o una cruz no va a hacer nada. Es la obra del amor que va a marcar la diferencia. Ayúdanos, Señor. Asimismo como tu amor que tú has mostrado a través de la cruz, tu palabra nos dice que nos reímos con los que ríen y tomamos este tiempo para llorar con los que lloran y dolernos con los que se duelen. Te presentamos la familia de León, Christopher, Helen, Kylie, Señor, que están en una cama. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Dale la gracia necesaria. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por cosas difíciles, Señor. Oramos y nos unimos en dolor junto con ellos, Señor. Pon en nuestro corazón alguna medida de dolor, Señor, para no orar de manera indiferente. Que veamos a Kylie como si fuera nuestra propia hija, Señor. Y así mismo como los demás, así mismo en las luchas del hermano Edwin, el cáncer de Nancy, como si fuéramos nosotros, Señor. Que sintamos un poco de ese dolor para que no sea insensible ni indiferente la oración. Es muy fácil decir voy a orar por ti, pero la palabra dice que nos debemos doler con los que se duelen, y nos unimos en este dolor tan fuerte. Los doctores han dicho que Kylie tiene cáncer categoría 4. Está en una situación muy difícil. Esta joven tiene aproximadamente 14 años. Esta joven llena de días, pero sabemos que el Señor tiene la última palabra. Y le pedimos a una, junto con las demás oraciones, Nancy, por Edwin, la recuperación de nuestra hermana Marta de su pierna, y todos los que tienen necesidad de algún milagro, de alguna respuesta de Dios. Tomamos este tiempo para unirnos en esta necesidad. Queremos ser una iglesia sensible, Señor. Una iglesia desprendida, Señor. Una iglesia que no se alegra de la maldad, sino que se duele con los que se duelen. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el amor incomparable de Jesús. Gracias, Señor.